Muy buenos días, gracias por estar acá. Les voy a dar la palabra para que les dé la bienvenida al nuevo presidente de ACDE, que asumió el 15 de mayo, el contador Carlos Borba, por un periodo, como es tradicional en ACDE, de 2 años. Carlos, por favor. Bueno, buenos días, la más cordial bienvenida a todos y esperemos que sea una jornada provechosa que justifique haberlos traído tan temprano en un día que se muestra bastante inhóspito ya desde la mañana. Con el evento de hoy, ACDE da un paso más en uno de los temas que tienen relación con su esencia, como es el de modernizar y mejorar las relaciones laborales. Es un tema que continuamente se renueva y permanentemente nos desafía. Ya en el 2008 concretábamos el ciclo que denominamos modernización de las relaciones laborales, de la confrontación a la cooperación, en el que se pretendía, como se desprende de su propia denominación, intentar un cambio en el enfoque tradicional de las reuniones entre empresarios y trabajadores. En el mismo año realizábamos 2 eventos con el Ministerio de Trabajo de nuestro país y con representantes de la principal central sindical española, buscando un aporte externo y significativo a la construcción de relaciones laborales más modernas. En el 2009, junto con la Fundación Konrad Adenauer, formamos un interesantísimo grupo de 12 dirigentes sindicales y empresariales uruguayos, los que, participando a título personal, reflexionaron durante 9 talleres sobre las actividades, las actitudes deseables y las que no, a la hora de encarar los temas laborales. Vale la pena mencionar que las principales conclusiones de esa experiencia del 2009 fueron publicadas en el libro Guía para modernizar las relaciones laborales, libro que se volvió a editar el año pasado, en el 2012, con el patrocinio de la Universidad de Montevideo, de la Universidad Ort y de la Universidad Católica. En el año 2010, ACDE organizó el evento Los nuevos desafíos de las relaciones laborales, buscando un enfoque no tanto coyuntural, sino del proceso de las mismas en el Uruguay. En el 2011, en cambio, sí encaramos una actividad enfocada a una situación coyuntural que llamamos los desafíos de la escasez de la mano de obra. Finalmente, el año pasado hicimos un trabajo interno que sirviera de insumo para nuestras actividades que denominamos lecciones de una ronda de negociación preparándose para otra. En este caso se recogió de los propios actores, representantes empresariales, de los trabajadores y del gobierno, sus impresiones sobre la última ronda salarial, con la finalidad de sacar enseñanzas para las siguientes. Para esta ardua tarea contamos con la invalorable colaboración de Jacobo Varela, nuestro especialista en estos temas, al que hoy, como habrán visto, también ya lo tenemos aquí para ayudarnos a moderar en este evento. Y yendo precisamente al evento de hoy, para ir terminando esta introducción, les cuento que hemos querido dar un paso más, incorporando 2 elementos que, si bien han estado presentes desde siempre en la consideración de ACDE, aparecen ahora con más insistencia siendo puestos arriba de la mesa por los distintos actores: la productividad y la competitividad. Como es natural, los enfoques e interpretaciones difieren según la óptica de cada una de las partes. Por ello, nos ha parecido pertinente hacer nuestro aporte en esta temática. Contamos hoy con la presencia de calificados expositores, a quienes desde ya agradezco sinceramente por su valioso aporte y a quienes Varela seguramente los va a estar presentando de inmediato. Simplemente a modo de reflexión final, déjenme decirles que en tanto esta temática está directamente vinculada con las relaciones humanas,
no estamos hablando de algo que se abarque en un solo acto, sino que se trata de un proceso. Y desde AGDE entendemos muy importante contribuir al mismo ambientando una reflexión que nos permita, como sociedad y en forma madura, dar algunos pasos concretos hacia un país cada vez con más desarrollo en lo económico y en lo social, con más y mejor trabajo y con iguales oportunidades para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por las palabras dirigidas a mí. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un poco de productividad. Y de la misma forma que todos los cuerpos absolutamente tienen temperatura, todas las actividades tienen productividad. De la misma forma que la temperatura baja o sube, la productividad en las actividades baja o sube. Eso es lo que nos reúne hoy aquí. Y vamos a darle la palabra a Milton Castellanos. Milton Castellanos, tengo el privilegio de conocerlos personalmente a los tres de hace muchos años. Milton es actualmente el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y nos va a dar la visión de su punto de vista, si quiere, personal, sobre la productividad en las relaciones laborales. Milton, por favor. Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar acá en una invitación de AGDE. Jacobo no sé qué entrevero hizo, que me puso primero porque me habló de que era un problema de los apellidos y el orden abecedario. Lo concreto es que me tiró primero de mañana al ruedo. Yo diría que nosotros vamos a dar una visión de la productividad, que no tiene por qué ser la única, ni tiene que ser tampoco una visión objetiva, es una visión, una mirada del punto de vista sindical, del punto de vista de los trabajadores, y básicamente una mirada de nuestra central del PIT-CNT. Hoy mirar la productividad de este lado, desde una visión, es una mirada un poco más amplia, un poco más compleja de lo que puede ser lo que normalmente se habla de productividad o de competitividad. Yo primero, antes que nada, hacer una premisa, el papel del trabajo en la sociedad. Porque me parece que la competitividad y la productividad es parte de una cosa esencial que es el trabajo. El trabajo tiene un papel en la sociedad no solo de crear riquezas. El papel del trabajo es un papel fundamental en la organización de la sociedad. Todos, de una manera u otra, en la sociedad nos ordenamos en base al trabajo, en base a lo que cada uno hacemos. Yo siempre digo que cada vez que nos hacen una pregunta personal decimos, bueno, primero el nombre y después la segunda es ¿a qué te dedicas? Entonces el trabajo juega un papel fundamental. Pero entonces juega un papel no solo en el crecimiento de la riqueza, sino cuando hablamos de la organización de la sociedad, juega un papel fundamental en la distribución de las riquezas que genera la sociedad. No se puede hablar del trabajo si no se habla también del crecimiento, sino también si no se habla de lo que es la distribución, de cómo la sociedad asigna a sus diferentes actores la riqueza que ella misma produce. Entonces, esa premisa para nosotros es muy importante porque evaluar o manejar los problemas del trabajo y su organización están íntimamente ligados a cómo después esa sociedad asigna esos recursos. Hoy sin duda hay una gran campaña, yo diría, en este mundo global, con tecnología súper desarrollada, todo un desarrollo de que efectivamente para ser exitosos hay que desarrollar productividad, hay que lograr competitividad, hay que ser excelente, hay que hacer etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que todos estamos de acuerdo. Es decir, la sociedad como tal y los actores tienen que cada día poder desarrollar mejor desarrollo, más competitividad, mejor productividad, mejor organización del trabajo. Ahora bien, esto
alcanza solo con desarrollar productividad, con desarrollar tecnología, con desarrollar, genera en la sociedad, es decir, los dividendos necesarios. Nosotros pensamos permanentemente en la central que el desarrollo de la productividad tiene que estar muy ligado a otros factores. Por un lado, nos hacemos una pregunta, es decir, cuando nosotros desarrollamos riqueza, desarrollamos mejorías, competitividad, el mercado es el que tiene que asignar exclusivamente todos esos factores, poder distribuir desde el punto de vista de sus posibilidades. O a veces desarrollamos productividad, desarrollamos cosas importantes solo con el objetivo de la máxima tasa de ganancia, o efectivamente las reglas que tiene la sociedad, de que cuando nosotros desarrollamos determinados factores, lo que juega es la mayor competitividad, mayor tasa de ganancia, o a veces también ese mayor desarrollo genera una competencia feroz entre los propios sectores o entre las propias empresas que tienen un sector, generando muchas veces esa famosa frase de decir quién es el tiburón, quién es la sardina en un proceso de desarrollo. Pero además solo el mercado, solo el proceso de mayor crecimiento, productividad, genera inclusión social, genera resolver los problemas de las brechas que la sociedad genera. Entonces, cuando nosotros hablamos de productividad o competitividad, yo diría que indisolublemente tenemos que agregarle un concepto de equidad. Es decir, la competitividad, la productividad, si no va sumado al problema de la equidad, de la distribución de su ingreso, podemos correr el riesgo de hacer un debate, una discusión, que los resultados, en definitiva, para la sociedad, en vez de ser de mejores, sean resultados que favorezcan a algún sector especial de la población y no todo en su conjunto. Entonces, hablar de competitividad y hablar de productividad, indissolublemente va ligado a hablar también de la equidad. Y como cuando yo analice los problemas de productividad y desarrollo, tiene que estar incluido el tema de la equidad. Y para esto, para resolver competitividad y equidad, es fundamental la negociación colectiva. Es decir, el Uruguay, por suerte, más allá de periodos a veces sin tener espacios de negociación colectiva, a lo largo de su historia, es decir, es un referente en América Latina, un referente del mundo del desarrollo de la negociación colectiva. Es decir, tenemos de la década del 40, tenemos después los procesos que se vieron posteriormente y tenemos este último que arranca en el año 2005 y que posibilitó incorporar a los factores de desarrollo ese necesario elemento de la equidad para que la cosa sea mucho más, más equilibrada. Entonces, con esas dos premisas, es decir, analizando el papel del trabajo en la sociedad como agente social, incorporando al tema de la competitividad el tema de la equidad, hablar de la productividad en Uruguay siempre ha sido una discusión en función de cada uno de los intereses, pero también de no tener muy claro qué es productividad, cómo definimos la productividad. Es decir, cuáles son aquellos factores que pueden hacer medir la productividad en Uruguay, por ejemplo, en la conformación económica del Uruguay, teniendo un país con escaso desarrollo, con desarrollo mediano, con una enorme atomización de sus unidades productivas, con centenares de empresas en cada sector, fundamentalmente en lo que tiene que ver en las áreas de servicio, comercio. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una negociación y hablamos de qué es productividad. El indicador es Producto Bruto Interno, puede ser el único factor. Bueno, podemos decir que no debería ser el único factor. Puede ser la productividad por unidad productiva. Bueno, ahí quizás sea un factor más medible, más desarrollado. Ahora, ¿cuántas unidades productivas en Uruguay pueden desarrollar en niveles de productividad en una negociación colectiva cuando más del 75% de las unidades de trabajo en Uruguay tiene menos de 4 trabajadores? Entonces, es decir, ¿dónde está la medida? En el tema de sectores amplísimos, que conlleva una cantidad de mano de obra, el comercio y los servicios, ¿cuál pueden ser las medidas de la productividad?
Entonces nosotros cuando hablamos sobre el tema de la productividad en Uruguay, no siempre podemos encontrar los factores necesarios para medir e incluso para definirla. Pero también nos podemos hacer otra pregunta. Cuando hablamos de productividad, ¿no genera muchas veces una discusión sectorial de diferencias o distancias desde el punto de vista tecnológico, productivo, de una unidad A contra una unidad B? ¿Cómo se puede, en sectores heterogéneos, medir una productividad cuando se tiene empresas, algunas muy desarrolladas y otras menos desarrolladas? ¿Cuál es el parámetro para medirlo? Entonces, estos elementos son permanentes si cuando medimos un sector, si medimos por las empresas que están más desarrolladas o tenemos que medir por las empresas que están menos desarrolladas. Entonces ahí también se confunde muchas veces en esa propia discusión los factores de productividad con otros indicadores. Yo siempre he sido mucho más partidario de definir indicadores más que el tema concreto de la productividad. La productividad es un factor que puede medirse por unidades. A nivel sectorial es muy difícil medir con productividad, es mucho más fácil medir con otro tipo de indicadores, llámese ventas, llámese precio de la moneda extranjera, es decir, pueden ser muchos factores. Entonces, nosotros pensamos que buscar formas de resolver la competitividad o resolver la productividad en Uruguay hoy también tiene mucho que ver con las formas que tenemos de relación y de negociación. Uruguay tiene, yo diría desde su propio nacimiento, del año 43 del Consejo de Salario, un sistema de negociaciones por sectores. Es decir, de una forma u otra, nosotros nos hemos ido formando a imagen y semejanza de esa negociación por sector. Todos los sindicatos del país básicamente tienen organizaciones por sectores, es decir, están organizados en función del sector que representa. También los empresarios, es decir, todas las cámaras empresariales, tienen que ver con sus desarrollos por sector. Entonces, cuando vamos a la negociación por sector, nos tenemos que hacer, si queremos medir competitividad y productividad, un producto. Solo puede medirse la competitividad en un eslabón del sector. O, por ejemplo, cuando a mí me llega arriba a la mesa un yogur, la productividad de ese yogur, ese producto lácteo, ¿tiene que ver solo con la fábrica, en este caso con Aprole o otra? ¿O tiene que ver cómo se desarrolló la cadena de la productividad en toda la cadena de valor? Y Uruguay ha tenido una tendencia, producto de su historia, a negociar desde el punto de vista por sectores. Entonces, esos sectores, si yo en un momento agarro, por ejemplo con Juan Manuel más de una vez lo analizábamos, si yo pongo un sector y quiero medir la productividad de un sector, ese me termina dando la productividad del producto final. O yo para hoy contemplar la productividad o el desarrollo de un producto, solo puedo tenerlo, es decir, resuelto en un sector. Por ejemplo, yo puedo tener resuelto la productividad en el sector, vamos a poner, industrial. Ahora, si no tengo ese desarrollo en el sector primario, o en la cadena, en la logística, o en la cadena de distribución, es posible efectivamente tener un desarrollo en lo que tiene que ver la mejora en la competitividad y en la productividad. Entonces creo que las formas como Uruguay ha planteado la negociación, como se ha planteado el punto de vista de mejorar sus calidades, yo creo que cometemos un gran error en los años estos, que es tratar de buscar la negociación y la eficiencia empresarial exclusivamente en el sector que está. Y no miramos para los costados. Entonces buscamos fundamentalmente concentrar nuestros niveles de productividad, de eficiencia, tecnológica, etcétera, etcétera, en el sector. O a veces, que es peor, ni siquiera en el sector, en nuestra propia unidad. Y eso nos permite muchas veces, cuando mejoramos el sector en nuestra unidad, incluso con un convenio colectivo de lugar, y bueno, podremos ser exitosos en esa unidad. Quizás siendo exitosos en esa unidad estemos matando a la competencia porque no logró ese desarrollo y quedamos solo en el sector y podemos ponernos contentos porque agarramos
y nos transformamos en monopolio de ese producto en la cuestión. Ahora, eso para el país, desde el punto de vista general, mirar la productividad de esa manera, yo creo que es una mirada media miope que no va a desarrollar los problemas que el Uruguay tiene y poner a Uruguay en un nivel superior. Yo creo que con todas las características que tenemos en el país, si no vamos a un sistema de relaciones laborales y a un sistema de trabajo que tenga en cuenta las cadenas de valor, va a ser muy difícil pegar un salto en calidad. Si solamente buscamos el mercado, la concentración en algunas unidades productivas para desplazar el resto y no tenemos en cuenta todo lo demás, va a ser tremendamente complicado. Uruguay no tiene en su historia políticas de cadena. Ahora, es impensable además en una sociedad como la nuestra, con el tamaño que tiene el Uruguay, la cadena verla también separado de la complementariedad productiva que pueda tener las distintas zonas. Yo creo que, sin duda, no estamos acostumbrados a medir ni la productividad ni la competitividad muchas veces en las negociaciones colectivas y en las relaciones laborales. No existe, pero tampoco me parece que construimos las herramientas necesarias para poder desarrollarlo. Si a mí me hablan hoy de la realidad del Uruguay y de las relaciones laborales, yo diría que las relaciones actuales, como están ideadas y que tienen más de 70 años, las relaciones laborales, así como están agotadas. La negociación colectiva, así como está hoy instrumentada por sector, yo creo que eso obedeció a otra época. Y si Uruguay persiste en el tiempo, en seguir negociando desde el punto de vista sectorial, Uruguay podrá tener éxitos variables. A algunos les podrá ir muy bien en la feria, a otros más o menos, y otros tendrán que resolver como puedan. Nosotros tenemos un sistema hoy que no tiene salida desde el punto de vista para mejorar la eficiencia general. Uruguay, si no va a un proceso de ir transformando, que significa también una transformación estructural, porque hagamos un ejercicio. Si toda la arquitectura hoy de relaciones laborales y empresariales, no solo de las laborales, sino en general, están estructuradas por sector, es decir, los sindicatos son por sector, las cámaras empresariales son por sector, todas tienen sus edificios, sus casas, sus colonias de vacaciones, y tiene toda una cuestión. Y si eso se formó a imagen y semejanza de que la negociación era por sector, porque no se forma el Zunca por casualidad, se forma porque la negociación era por sector. Ir a un nuevo modelo de relaciones que implique cadenas de valor, que nosotros podamos agarrar todo un sector. Por ejemplo, un ejemplo. Hace poco estuvo la situación de la negociación de los lácteos, sector industrial. O la negociación de la industria de la bebida. Si yo me imaginara una negociación por cadena y yo pusiera en una misma negociación el productor lechero, el tambero, el peón del tambo, si lo trajera en la línea y lo terminara en la góndola, veríamos las enormes diferencias de productividad de cada uno de los sectores. Y yo me encontraría personalmente con unas asimetrías enormes de salarial en la misma cadena. Cuando en definitiva el producto final es el que hace el todo. La diferencia muy importante que existe, por ejemplo, en el lácteo, pongo el ejemplo del lácteo, después si está la gente de la Federación del Lácteo me va a decir algo, pero la diferencia entre el salario de un trabajador industrial lácteo y un trabajador primario lácteo es enorme. Ahora, se da una injusticia.
hay un sector de la cadena que se apropia de la productividad y de los dividendos de esa productividad y no beneficia a toda la cadena. Y bueno, me van a decir, sí, pero esa es la que tiene más desarrollo tecnológico, más capacidad, es cierto. Ahora, si no tiene ese productor, esa industria, no tiene la logística, y no tiene la góndola, y no tiene el productor, tampoco va a poder desarrollarse. Pero, digo más, en el mundo siempre nos dijeron, bueno, ¿por qué los precios de las materias primas eran más baratos? Porque los países desarrollados nos vendían los productos tecnológicos porque tenían capacidad y mayor formación. Ahora resulta que después aumentan los commodities porque la gente necesita comer y ahora pasan a ser un elemento. Entonces, yo creo que estoy redondeando, terminando. Uruguay debería, si quiere encarar en serio los problemas de la productividad y la competitividad, debería apuntar a un desarrollo de un esquema de negociación, que yo incluso le diría supranacional. La cadena empieza, en algunos casos, ¿no? Empieza en lo primario y debería terminar en la complementariedad productiva. Hay sectores en Uruguay que solamente pueden ser efectivamente posible su desarrollo si tienen complementación regional, por lo menos regional, ya lo digo a nivel mundial. Entonces, nosotros vamos ahora, y termino, con una negociación colectiva, una ronda muy importante que comienza en junio, donde honestamente indicador de productividad no estamos muy verdes para el proceso. Creo que podrá ser una ronda de negociación que tenga, en lo mejor de los casos, algunos indicadores, que no necesariamente va a ser la productividad. El movimiento sindical va a ir, como siempre, por los salarios más sumergidos. Va a ir a empujar como lo que le llamamos la pirámide, de hacia arriba, y tratar de por ahí mejorar los salarios más sumergidos. Pero estamos muy lejos de poder hablar de productividad. Creo que a partir del 2015, con un nuevo gobierno, yo creo que deberíamos todos hacernos una pregunta: ¿cuál debería ser el modelo de relaciones laborales y el modelo de negociación en el Uruguay a partir del año 2015? Y juntar actores y tratar de ahí intercambiar opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton, y ahí ya quedó picando en el aire un trabajo para ACDE, que es el desarrollo de un esquema de negociación por cadena. Es interesante la modificación del sistema de negociación colectiva. Pero hay 3 puntos que me gustaría definir, que nos van llevando al próximo orador, que es Ignacio Otegui, que es, primero, definir qué es productividad, de qué hablamos cuando hablamos de productividad. Segundo, definir los indicadores. Y tercero, lo fundamental de la negociación colectiva. Y en eso, la experiencia de la Cámara de Construcción, Ignacio Otegui es su presidente. Le doy la palabra. Ignacio, por favor. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. En nuestra opinión, no existe duda alguna que las relaciones laborales tienen un impacto directo en la productividad y juntas impactan en la competitividad, tanto al interior de una empresa como de un sector de actividad como el país. Pero suponer que ambas, las relaciones laborales y la productividad, son los únicos factores que inciden en la competitividad sería un error grave. Tan grave como negarlo y por lo tanto suponer que no generan impactos. La competitividad ha tenido en el pasado un lugar destacado en la discusión pública, en general asociada a planteos referidos al tipo de cambio, política cambiaria, valor de diversos insumos, cargas impositivas, previsionales y salariales, valor de los combustibles y de la energía, entre otros. Muchos de ellos vinculados a políticas y o monopolios públicos. Por tanto, siempre ha estado presente un dejo de trasfondo político. Ha existido algo de información estadística fluida y razonablemente confiable. Por su lado, las relaciones laborales han tenido en los últimos años un lugar destacado en la discusión pública,
De hecho, es un tema presente casi en forma continua en las agendas. Por supuesto, trascienden y toman notoriedad los desencuentros y las confrontaciones, que las hay y son, en nuestra opinión, demasiadas. Los acuerdos y avances, que también los hay, son menos notorios y menos numerosos. Demasiadas veces confundimos la discusión de los problemas prácticos en este terreno con un escenario de confrontación ideológica. Parece que los problemas y sus soluciones saben de ideologías. Esta realidad paraliza, en nuestra opinión, cualquier intento de lograr acuerdos y consensos, tanto en el corto como en el largo plazo. Es por ello que el tema de la productividad recién ingresa al debate público y cotidiano en los últimos 18 meses. Nosotros en el otoño del año 2011, cuando digo nosotros, digo la Cámara de la Construcción, le encargó 2 trabajos a CPA Ferrer. Uno, una evaluación del estado de la infraestructura vial uruguaya. Y cuáles eran las acciones necesarias y las inversiones necesarias para ese escenario de país en crecimiento, que podía continuar. El otro, un estudio de la productividad en el sector construcción. ¿Saben cuál fue la dificultad mayor de Ferrer? En los 2 casos, pero sobre todo en la productividad, falta de información. El Uruguay no ha generado información y quien tiene información no la comparte o la oculta. Y eso implica un freno poderoso para poder empezar a transitar los caminos necesarios para poder hablar de productividad o de competitividad cuando está asociada a la productividad. Si nuestra sociedad desea realmente y en nuestra opinión necesita abordar los temas de productividad, debe ser consciente que por lo menos debe contar con 2 apoyos centrales. Por un lado, dejar de lado la visión ideologizada a la cual hacíamos referencia. Y por el otro, comenzar a generar información veraz, confiable, pública y continua. Hay sectores sociales que deben asumir el desafío sin demora y sin pausa. Sindicatos, cámaras empresariales, técnicos y gobiernos tienen, en nuestra opinión, la mayor responsabilidad. Una precisión, cuando yo hablo de visión ideologizada de los problemas, no estoy hablando solamente de los sindicatos. Estoy hablando que muchas veces las actitudes y las expresiones públicas de las cámaras o de los voceros de las cámaras entran en el mismo terreno de juego, o entran en esa misma confrontación, lo cual es un error, en nuestra opinión, grave. Recaerán sobre todo en nuestros conciudadanos las consecuencias negativas en el futuro cercano, que el futuro cercano nos pueda deparar, por la falta de visión y sobre todo por la inacción en este terreno. Antes de profundizar en estos 3 eslabones que para mí son de una misma cadena, que se nos plantea, tal vez la pregunta que todos deberíamos hacernos es ¿por qué ahora? La respuesta, que puede aparecer como simple, es en realidad compleja y multicausal. En primer lugar, una reflexión que abarca muchas respuestas. A un país le sucede algo parecido a lo que le sucede a las empresas. Luego de una crisis importante quedan innumerables y potentes capacidades ociosas. Esto ocurrió con el nuestro entre los años 2001 y 2008, aproximadamente. Solo cuando se percibe que se llega al límite de la utilización de la capacidad instalada, se invierte en mejorar desempeño de lo existente o simplemente se aumenta la capacidad con nuevas inversiones. Esto es válido para todos los rubros y para todos los elementos que son necesarios para desarrollar cualquier actividad, tanto las que están en manos del sector privado como las que están en manos del sector público. Tal vez el ejemplo más claro lo tenemos nosotros a raíz de ese informe que yo les decía de infraestructura, que sí ahí nos pudo entregar Ferrer bastante completo, y uno ahí percibe cómo en los años de crisis y los posteriores a la crisis, en realidad nuestras infraestructuras estaban subutilizadas. ¿Por qué el país pudo crecer sin estrangularse por falta de infraestructura? Claro, la luz amarilla se prendió en el 2008. La pregunta es si dimos respuesta adecuada a partir de que la capacidad instalada se empezó a colmar. Y todas estas cosas tienen un rol directo en la productividad y tienen un rol directo en la competitividad de un país, evidentemente.
Si además se perciben nuevas oportunidades de negocios y se les otorga un marco legal y fiscal predecible y razonable, cosa que ha ocurrido en nuestro país, simplemente fluyen nuevas inversiones que potencian la explotación intensiva de nuevos y novedosos recursos. De hecho, el crecimiento continuo de nuestra economía que completó una década con un escenario externo favorable, comienza a presentar síntomas de desaceleración. La causa principal es que tanto la región como el resto del mundo no seguirá impulsando una suba ilimitada de los precios de nuestros productos y servicios exportables. Vale la pena aclararlo, tampoco creemos en una caída abrupta de los mismos o una disminución de la demanda, pero se comienza a diseñar un escenario diferente. No reconocer y percibir ese cambio a tiempo puede resultar negativo en el futuro, tal vez cercano. Nuestro país ha sido generoso con nosotros, sus habitantes. Su clima, su geografía, sus recursos naturales, su fertilidad y diversidad los disfrutamos y de su mano hemos crecido. Pero nos han sido dados, tenemos un mérito relativo como sociedad. La diferencia en el futuro la deberemos aportar nosotros, sus habitantes. De nuestro desempeño responsable y eficiente dependerá el disfrutar o no de una década de crecimiento próxima. Ese objetivo es posible, es deseable y debería ser común a todos. Claro que demandará transformaciones importantes en cómo lo percibimos, cómo percibimos la realidad y cuál es el rol de cada uno de nosotros, cuáles son nuestros comportamientos y cuál nuestro accionar cotidiano. La referencia a las relaciones laborales nos induce a suponer que es una arista a destacar en el día de hoy. Vamos a intentarlo. Mientras el desempleo arrojaba mediciones por encima del 8,5-9%, el escenario nos indicaba que los recursos humanos estaban disponibles. Su calificación previa no revestía gravedad. Claro que es duro expresarlo en esta forma, pues para quien no tiene trabajo y necesita y desea trabajar es un escenario dramático, tanto que llevó a decenas de miles de compatriotas a emigrar con todo el traumatismo que ello conlleva. Olvidarlo o no reconocerlo sería de una gravedad mayúscula. Nos aventuramos a expresar que si en los próximos 18 o 24 meses no convertimos al estudio y resolución de la productividad como un objetivo común y de máxima prioridad que apuntale y contribuya a la mejora de la competitividad, si el escenario externo se modifica de una forma negativa por encima de lo esperable, comenzaremos a recorrer una espiral que culminará con el aumento del desempleo. Tenemos una fuerte tendencia a no informarnos adecuadamente de lo que ocurre en otros países, incluso en otros países de la región. Y por tanto suponer que los problemas y desafíos que nosotros tenemos son únicos. Nosotros hace pocas semanas recibimos acá en Montevideo a las cámaras de la construcción de 18 países de América Latina, de México al sur. Y ahí la Cámara chilena, y nadie duda que Chile es un país que en algunas aristas se ha destacado en las últimas 2 décadas, y muchas veces he puesto como ejemplo. Yo me voy a permitir, la Cámara chilena nos hace estudios de productividad, los hace por sectores de actividad de la construcción y los entrega a los socios cada 2 años. Yo simplemente me voy a permitir leerles 2 partes que me parecieron llamativas que ocurrieran en Chile, pero es lo que la Cámara chilena dice que allá ocurre. El escenario actual del sector construcción a nivel nacional está marcado por una intensa demanda de mano de obra desde el sector minería y el propio de edificación, lo que se ha traducido en la necesidad de optimizar el uso de ese recurso y la necesidad de aprender a convivir con recursos humanos menos capacitados y especializados. Por ello, es necesario considerar este factor a la hora de hacer proyecciones de plazos y generar presupuestos de obras, ya que los rendimientos y los ritmos de avances que se obtenían en años anteriores no son acordes a esta nueva realidad y por ende no son buenos patrones a considerar. Si bien el efecto sobre los costos unitarios de la mano de obra es relativamente sencillo de incorporar en las proyecciones presupuestarias, en cambio es necesario contar con una información veraz y realista de los niveles de actividad y rendimientos
a la hora de establecer relación de cantidad de trabajadores, ritmo, en fin, y sigue desarrollando. En Chile, porque después lo expresan, la caída de la productividad por el ingreso de mano de obra no calificada en volumen al sector supera el 30% en los últimos 3 años. Le pasa a los chilenos. A nosotros, señores, con tasa de desempleo del 6%, nos pasa algo parecido. Queda más que, y digo, termino con esto, por lo menos esta referencia. Los factores que afectan la productividad en los proyectos específicamente estudiados en este estudio se pueden agrupar en 3 categorías: diseño, tecnología y metodología de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la visión de que la productividad está asociada a lo que rinde o no la mano de obra exclusivamente es un error. La visión de la productividad vista como exclusivamente como la injerencia o no en la organización del trabajo, también es un error. O sea, la productividad es algo, obviamente, mucho más complejo. Y como bien expresa el informe de la Cámara de la Construcción chilena, los problemas de productividad no pasan solamente por el desempeño de los recursos humanos. El diseño, la tecnología aplicada y la metodología de trabajo, junto al desempeño de los recursos humanos, son parte de lo que debemos encarar y estudiar y mejorar. Si alguien cree que se puede avanzar con uno sin los otros, simplemente no logrará nada razonable, práctico ni perdurable. El mayor escollo que hay que enfrentar es la falta de información. Hay quienes pretenden que se puede recorrer este camino sin ella. Se equivocan. Si existen y evitan compartirla, también se equivocan. Muchas veces escuchamos a los empresarios y a veces a las propias cámaras decir que no hay que compartir información. Es un error. La información hay que generarla, tiene que ser veraz y hay que compartirla. Porque este es un camino que transitamos juntos o no se transita. Por otro lado, hay quienes creen que se puede recorrer el camino intercambiando roles. Esto es, la productividad depende exclusivamente de lo que aquí en el Uruguay llamamos organización del trabajo. Cometen también un error. Si alguien pretende una injerencia en las potestades y obligaciones de las empresas representadas por el propio empresario o los especialistas en áreas diversas, pues simplemente no desea recorrer el camino. En ambos casos, sería mejor expresar con claridad que no desean recorrer ese camino de evaluación y evaluación de la productividad. Pero si no se entiende que en este mundo globalizado, en el cual todos competimos contra todos, es imprescindible ser competitivos, pues estaremos cimentando una severa desventaja para el futuro. No lo dude nadie con consecuencias seguramente no deseadas. Por el momento he incursionado en temas que pueden ser comunes, creo yo, salvo el ejemplo de la Cámara de la Construcción chilena, a cualquier sector de actividad. Pero me voy a focalizar un poco en la construcción. Hay pocos sectores de actividad que presenten tal diversidad de expresiones como nuestra industria. El motivo es que intentamos dar respuesta a todos los requerimientos que nuestros clientes demandan. En un pasado no muy lejano, solo se la percibía como una actividad que daba respuesta al sector inmobiliario. Esto es la construcción de viviendas a nivel nacional o la demanda de obras públicas por parte del Estado. En los últimos años pasaron de representar esas demandas de un 90% de la actividad sectorial a no más del 54% sumadas. El 46% restante de la actividad de nuestro sector se distribuye en un amplio abanico de nuevos requerimientos y que representan desafíos constructivos y de suministros diversos. No los voy a aburrir con ejemplos, pero todos ustedes son personas informadas, todos tenemos claro que ha habido un cambio profundo en la matriz productiva del país. Negarlo sería una tontería. Nadie mejor que nosotros para aseverar que es cierto que la matriz productiva del país ha cambiado, iniciando, en nuestra opinión, un círculo virtuoso. Esa realidad no tiene retorno en términos generales, no tiene marcha atrás. Nada volverá a ser como antes. En todo caso, nuestra preocupación y desvelo debe ser que sea sustentable y desde todo punto de vista en el tiempo.
Y para ello debemos hacer un esfuerzo potente y sostenido. La responsabilidad no es individual en este terreno, es colectiva. Y ya voy a ir terminando, si no aburro a nadie. No sin esfuerzo, y hablando siempre de la construcción, hemos logrado acuerdos con el sindicato que nuclea a nuestros trabajadores, el ZUNCA. Hemos logrado definir objetivos comunes. Estamos en pleno estudio con el apoyo de Sinterfor OIT y con recursos propios de una nueva evaluación de tareas con la medición objetiva de los rendimientos esperados para cada tarea y categoría. Esto implica un mapeo nuevo de las tareas, tecnologías y disciplinas en las que hoy se expresa nuestro sector y por tanto requieren de destrezas nuevas y diferentes a nuestros trabajadores, a nuestros técnicos y a nuestros empresarios. Si no las conocemos, las evaluamos y las acordamos, pues no seremos capaces de dar respuesta eficiente y eficaz a los nuevos requerimientos que se nos presenten. Hemos hecho un esfuerzo importante en instrumentar mecanismos de capacitación continua para nuestros trabajadores y para los que pretenden serlo en todo el territorio nacional. No sin dificultades, claro, algunas veces propias, otras veces ajenas, pero no vamos a cejar en el esfuerzo, pese a quien pese. Se ha instalado el Comité Sectorial de la Construcción en el ámbito del Gabinete Productivo. El primer paso fue acordar una hoja de ruta respetando la extensa cadena productiva que representa nuestro sector. Se inicia siempre, para simplificarlo, con un inversor, que puede ser público o puede ser público-privado, pueden ser capitales nacionales o extranjeros, no importa en realidad el origen. Termina siempre con un consumidor, que puede ser el propio inversor o puede ser cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos. Tenemos la convicción de que estos esfuerzos culminarán en un mayor y mejor conocimiento de nuestra industria, información que debemos compartir y evaluar para luego acordar mecanismos que logren un mejor producto a un precio más competitivo. Las tres tareas iniciadas no dan resultado de un día para el otro. No se concluyen sin una fuerte inversión de esfuerzos compartidos, tiempo y dinero. Pero si no nos animamos a dar los primeros pasos, pues simplemente nunca lograremos el objetivo. Creo que un ejemplo claro de cooperación sin complejos es la campaña publicitaria sobre la seguridad en el trabajo que por segundo año consecutivo, trabajadores, empresarios del sector, con el Poder Ejecutivo, estamos financiando y llevando adelante. Mantenemos las diferencias sobre la ley de responsabilidad penal. Ellos y nosotros sabemos que defenderemos cada uno y con energía nuestras posiciones. Pero esa visión y convicción diferente debe paralizar el resto de los esfuerzos. No en nuestro caso. Es más, parece irrazonable y mezquino el ceder a la tentación de paralizar toda acción o esfuerzo. Este es un tema que estoy seguro que a todos ustedes preocupa. El que se incluya la responsabilidad penal por encima del Código Penal existente es un tema que a todos los empresarios les preocupa. Y por supuesto está impulsado entre otros por el PIT-CNT. Es un tema de divergencia fuerte. Nadie mejor que nosotros, los de la construcción, para saberlo. Lo hemos discutido con toda energía en todos los ámbitos y lo seguiremos haciendo. Ahora, ¿eso nos debe paralizar? ¿Eso debe hacer que le pongamos dinamita a los puentes que hemos tendido y las cosas que estamos haciendo juntos? Nos parece un camino insensato. Pero no puedo soslayar ni dejar mencionar algunos temas que pueden convertirse en un ancla que nos lleve a la inmovilidad más absoluta y frustrante, con negativas y severas consecuencias que seguramente nadie desea. Dicho con respeto y con la convicción que las relaciones laborales y la productividad se van a cimentar solamente si existe confianza entre las partes. Si no existe confianza entre las partes, entre trabajadores y empresarios, más allá de que cada uno tiene su rol, pues no va a haber avances en las relaciones laborales y no va a haber avances en la productividad. Esas cosas no se imponen, esas cosas se acuerdan. Para nosotros el tema no pasa por la lucha de clases, pasa por la complementación eficaz e inteligente de todos,
trabajadores, empresarios, técnicos y administradores públicos. Pasa por aceptar el rol que cada uno debe cumplir. Pasa por hacer los mejores esfuerzos en nuestra tarea cotidiana, desde el ámbito que nos toca trabajar, en recuperar el sano orgullo de la cosa bien hecha, el aceptar que somos parte de un equipo. Si se fracasa, todos fracasamos y pagaremos las consecuencias. El saber que solo con el esfuerzo continuo y cotidiano lograremos superar etapas y mejorar, que además de los derechos nos alcanzan las obligaciones, a todos, que es necesario se reconozca y valore el esfuerzo personal y colectivo, también el éxito, que es imprescindible una actitud activa y, por qué no militante, en generar mecanismos de capacitación eficaces, eficientes y continuos, tanto para nuestros trabajadores y empleados como para nosotros los empresarios. Que la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías debe ser una meta común, que la debemos perseguir sin descanso, que debemos respetar las opiniones diferentes, pero que esos desacuerdos no nos inmovilicen, que el mundo no nos espera, seguirá su rumbo a una velocidad casi vertiginosa, que debemos desarrollar juntos nuevas fortalezas y así se cimentarán la mejora de la productividad y la competitividad, que aún hoy tenemos la oportunidad de alcanzar. Mañana no sabemos. Gracias. Muchas gracias, Otegi. Les recuerdo que pueden elaborar preguntas, hacerlas llegar a la mesa, no esperar en último momento. Está previsto que esta reunión no se postergue más allá de las 10:45. Eso no quiere decir que le doy bandera verde al próximo orador para que ocupe todo ese tiempo, a las 10:45, pero que deje un tiempo también para las preguntas que nos puedan hacer llegar los asistentes. Con tal motivo le voy a dar la palabra a Juan Manuel Rodríguez, que es el actual director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica y que tiene una amplia experiencia en el tema de la productividad. Si yo no recuerdo, desde el 85 en adelante hemos estado viendo esos temas contigo, temas que en aquel momento eran ocultos y hemos conversado bastante sobre ello. Juan Manuel, vamos adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer a ACDE la invitación y felicitarlo por contribuir a discutir probablemente uno de los temas más polémicos y confusos de las relaciones laborales en las últimas décadas. Recién Otegi decía que el tema fue puesto arriba de la mesa hace 18 meses. En realidad hace 18 meses se propuso como uno de los elementos de la negociación colectiva salarial o en los consejos de salarios. Pero hay empresas y hay sindicatos que están preocupados por este tema hace por lo menos 2 décadas o más. Y hay convenios que llevaron más o menos adelante estos temas. Pero curiosamente, más allá del tiempo transcurrido, lo cierto es que sigue siendo un tema sumamente confuso en el tratamiento. Conceptos sobre los que no hay acuerdo, diría que objetivos sobre los que no siempre hay acuerdo, un reconocimiento de parte de todos de que es importante, y esto lo destacaría como un hecho relevante. Desde mi punto de vista, debo decir que el tema de la productividad se ha transformado en uno de los temas claves de debate en América Latina. Es un tema clave, es un tema, digamos, central en las últimas posiciones de CEPAL. Hace 15 días CEPAL organizó un debate interno
en donde uno de los centros fue la productividad y la importancia que tiene la productividad para el futuro de América Latina, en donde obviamente no está excluido Uruguay. Sin embargo, más allá de esto, digamos, de estos factores que uno diría, existiendo tantas voluntades que muestran de que esto es importante, la paradoja es por qué hay tan pocos logros objetivos. Y en esto es cierto lo que dice Ignacio. Verdaderamente hay muy pocos logros. Yo diría que probablemente este sea uno de los mayores problemas que tiene, no las relaciones laborales, el país en su conjunto, como voy a tratar de mostrar en la parte final de mi intervención. Pero como digamos, en definitiva uno no deja de ser lo que es, y básicamente yo he sido toda mi vida un docente, he preparado una serie de intervenciones con el cual tengo el objetivo de sentar algunas bases para luego reflexionar los temas sobre los cuales verdaderamente existen diferencias o discrepancias. La verdad es que me siento muy incómodo acá. ¿Me podré parar y hablar caminando? Yo creo que no anda esto, ¿no? No anda, ¿no? ¿Anda? Sí, sí, bueno. Sí. Bien. Aquí hay tres palabras, tres conceptos: productividad, relaciones laborales y competitividad. Cualquier intervención de esta sería bueno tener claro de qué estamos hablando en cada una de ellas. Y después, disculpen ustedes la docencia, pero me parece que es mucho más claro que, digamos, quede claro cuando yo hablo de competitividad de qué estamos hablando o a qué me estoy haciendo referencia yo a productividad, más allá de que otro tenga otro concepto. La otra cosa es saber cómo se mueve este aparato. ¿Estás seguro de saber cómo se mueve el aparato? Ah, acá acá. No es este. Bueno, primero, competitividad. Yo voy a utilizar un concepto muy sencillo, que probablemente ustedes en las empresas lo conocen. Es una capacidad, la competitividad de ingresar en un mercado en función de lo que llamamos una relación calidad-precio. Este concepto se puede aplicar a un producto es competitivo si tiene un precio en función de su calidad que alguien quiere comprarlo, o sea, ingresa al mercado. Lo mismo lo podemos aplicar a una empresa y lo mismo lo podemos aplicar a un sector o a la economía de todo un país. Es decir, se es más competitivo si se produce un bien al nivel que lo midamos, que efectivamente logra ingresar en un mercado. Esto tiene, más allá de su sencillez, una serie de implicancias. La primera implicancia es que una empresa que no tiene una estrategia de competitividad seguramente cae. No va a poder vender su producción. Con lo cual las empresas tienen que tener estrategias de competitividad. Y entonces vamos a la siguiente. Hay una estrategia 1 que voy a pasar rápidamente, que es decir, bueno, si hay una relación calidad-precio, bajemos el precio. Primera gran estrategia que uno dice, bueno, esto es, alguno podrá dar 1000 argumentos, pero la realidad es que es una estrategia que se aplica en la realidad. Para bajar el precio hay que bajar los costos. Muchos costos son rígidos, porque son ingresos de otras empresas o porque no se puede controlar el mercado, con lo cual esto lleva a un esfuerzo en baja de salarios
implícitamente, porque no hay muchas otras herramientas, con lo cual se baja el precio a través de la baja del costo y a través de la baja de los salarios. Esta es una estrategia que se ha aplicado, que se aplica. ¿Qué lleva esto? Esta estrategia, con la que voy a pasar muy rápidamente porque todos la conocemos. En esta estrategia la productividad no juega ningún rol relevante. Segundo, implica un sistema de relaciones laborales de elevadísima conflictividad. Porque los trabajadores no van a aceptar pasivamente tener salarios bajos eternos. Lo podrán aceptar en un periodo X, pero a la larga van a resistir esta estrategia. Hay otras preguntas, aparte de esto, que yo creo que tiene muchos elementos negativos, pero, digamos, ¿es una estrategia generalizada, adecuada para las empresas del tamaño que tienen Uruguay? Porque una estrategia de este tipo funciona con enormes economías de escala, en donde los costos fijos bajan su incidencia en el precio y se aplican en las empresas grandes, que tienen grandes volúmenes de producción. ¿Son estas las empresas uruguayas en su gran mayoría? Yo creo que no. Y segundo, lo que está claro es que da lugar a una sociedad difícilmente sostenible democráticamente, por el elevado nivel de conflictividad que implica. Con lo cual, bien, es una estrategia que difícilmente uno la puede sostener como una estrategia de un mundo como el que nos gustaría vivir. Con lo cual, pasamos a una segunda estrategia. El objetivo en esto es mejorar la eficiencia. Agregación de valor, agregar conocimiento. Se podría resumir esto en la idea de competir por calidad basada en excelencia de productos y procesos. ¿Es esto una estrategia posible? Si uno dijera que cada producto tiene un solo mercado, diría probablemente todo se defina por el precio, pero no es así. Cada producto tiene múltiples mercados y hay empresas que pueden competir por los mercados más de productos de gran volumen y otros por productos de pequeño volumen. Piensen ustedes en cualquier mercado, en los coches, el de los yogures que recién se mencionó, el que quieran. Hay yogures de 50 o 100 variedades de yogures y cada uno puede competir quizá ganando un pequeño segmento del mercado, pero en ese segmento el mercado tiene que tener un producto específico, en donde, y acá empiezan las diferencias, en esta estrategia el precio juega un rol menor. Esto es sumamente relevante, porque permite a las empresas aplicar o combinar estrategias en donde, sin descartar los costos y el precio, no centrar todo en el precio, sino en la característica del producto. Y sobre todo, en este caso, la productividad, puse entre paréntesis la palabra resultados, que me parece que es un enfoque más amplio, que probablemente no tenga mucho tiempo de desarrollarlo, pero lo que es claro es que en esta estrategia la productividad juega un rol relevante. Por eso voy a tomarme unos minutos para definir de qué estamos hablando cuando hablamos de productividad. Más allá de las complicaciones que luego implica la parte práctica, operativa. La productividad no es algo confuso, es algo claro y sencillo. Que llevarlo a la práctica tenga sus problemas es otra dificultad, pero el concepto es muy claro. La productividad es una relación entre la producción e insumos. Es decir, primero, no es un volumen, es una relación. Esto quiere decir, ¿cuánto insumo es necesario para obtener un cierto producto? Con lo cual, si el insumos, no es que todo producto requiere insumos, sino que si el insumo se utiliza bien, seguramente la cantidad de producto es mayor.
Con lo cual, no es un indicador de volumen, sino que es un indicador de eficiencia, de calidad en el proceso productivo. Ahora, frecuentemente nosotros hablamos de productividad como producción sobre personal ocupado o producción sobre horas trabajadas. Esto es productividad, pero no es productividad global. Es lo que se podría denominar una productividad parcial, la productividad de un insumo, que es el trabajo. Pero todos sabemos que en el proceso productivo hay múltiples insumos. Hay materias primas, hay energía, hay espacio, hay capital, hay múltiples factores. Sobre cada uno de estos factores puede calcularse una productividad parcial, igual que la productividad del trabajo. Unas son más fáciles de calcular y otras son más difíciles de calcular, pero todas son formas de productividad parcial. Lo que es claro, como recién lo decía Ignacio, aún la productividad del trabajo no depende solamente del trabajo. Depende, supongamos, de cómo se organiza ese trabajo, de la capacitación de los trabajadores y la tecnología que utiliza, del involucramiento que tienen los trabajadores en la producción. Esto quiere decir, una cosa es 8 horas, otra cosa es la calidad de las 8 horas. Son dos cosas distintas, cuyo impacto en el resultado final es totalmente distinto. En un concepto que ha tomado mucha importancia últimamente, que es la gestión del conocimiento, que es cómo hace una organización para utilizar todos los conocimientos que existen en la gente que integra la organización. Esto no es algo espontáneo. Cuando se hace un contrato de trabajo, un contrato por hora, como es el normal, tantas horas o tanto tiempo, el contrato habitualmente no establece qué es lo que hay que hacer exactamente en cada minuto, ni la actitud con la que se tiene. Ahora, según cómo sea la actitud, la calidad del producto cambia radicalmente. Ahora, esto es hacer que se utilicen todos los conocimientos, no solo no es espontáneo, sino que es solo un producto expreso de la gestión. Cuando digo expreso, quiere decir, si no se busca, difícilmente se logre. Es decir, si la organización no busca un proceso de gestión del conocimiento para utilizar los conocimientos, no los va a lograr. Y obviamente la productividad del trabajo será totalmente diferente en uno y en otro caso, pese a ser ambos productividades parciales. Ahora, si uno tiene un enfoque o una estrategia de productividad basada en este enfoque, en, digamos, priorizar la eficiencia, me gustaría hacer una precisión. Cuando uno prioriza la calidad, no hay nadie que desconozca totalmente el costo. Nadie puede desconocer el costo. Así como quien priorice el costo no puede desconocer la calidad. Porque por muy barato que sea, nadie compra porquerías, porque las tiene que tirar. Digamos, está tirando poco, pero está tirando. Con lo cual estos esquemas son esquemas, digamos, extremos, que tienen muchos puntos de contacto, pero claramente tienen un énfasis específico. Entonces, en este modelo, en esta visión de la estrategia de competitividad que tiene como centro la productividad y que está determinada por esos elementos que vimos, claramente tiene diferencias en el sistema de relaciones laborales con el que vimos, en el que priorizaba los costos, la baja de costos y por lo tanto la baja de precios.
El primero es que el centro de las relaciones laborales aquí no puede ser la confrontación. Porque la confrontación no lleva a aunar voluntades en lograr un resultado, sino que tiene que ser necesariamente el acuerdo. Y todos los resultados son resultados de un sistema negociado. Un sistema negociado que tiene que tener una cierta premisa, y es que si esos resultados se dan, todos los que colaboran a lograrlo tienen que participar en sus resultados. Sin estos elementos, todos estos elementos, el sistema falla por algún lado. Y obviamente, un sistema de este tipo, como recién lo decía Ignacio, no puede ser impuesto por decreto ni por la decisión de ningún actor, ni el Poder Ejecutivo, ni los empresarios, y obviamente no los trabajadores. Con lo cual, necesariamente es lo que podemos denominar una construcción social. O los actores están dispuestos a ir a un sistema de este tipo, o difícilmente se logran resultados razonablemente aceptables. Se podrá mejorar algo. Difícilmente se logre resultados muy grandes. Estamos hablando de resultados en este aspecto. Frecuentemente cuando uno ve la discusión que existe acerca de la productividad, uno dice, la productividad no va a resolver la desigualdad. No hay ningún tema, por importante que sea ese tema, que resuelva todos los problemas que tiene el desarrollo sostenible de un país. Ninguno. El tema es si cada uno de ellos puede resolver una parte o contribuir en algo. Claramente, ¿qué puede contribuir? ¿A qué puede contribuir un sistema de relaciones laborales con este modelo que se basa en esta estrategia de competitividad? En primer lugar, a mejorar la eficiencia. En segundo lugar, a mejorar la competitividad. La competitividad, digamos, para cualquier empresa o para cualquier país, es clave en cualquier estrategia de largo plazo. Y sobre todo, yo creo que contribuye a que los distintos actores contribuyan a crear un sistema, colaborar, digamos, a crearlo, colaborar en que funcione y, por lo tanto, si efectivamente eso ocurre, a tener una parte de los resultados. ¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para un sistema de este tipo? En primer lugar, acordar los roles de las partes. Porque hay que mejorar resultados. Aquí básicamente estamos hablando de la productividad porque este es el tema que planteó ACDE y lo vamos a respetar. Pero en realidad una empresa puede tener múltiples objetivos y no solo productividad. Y hay objetivos que no son productividad que pueden ser más importantes que la productividad. Con lo cual, un esquema de este tipo puede ser aplicado en forma mucho más amplia que la productividad, aún abarcando la productividad. Esto no quiere decir que la productividad no sea importante. Quiere decir, en mi experiencia práctica, hay muchas empresas que le dan más valor a otras cosas que indirectamente afectan a la productividad o afectan a la eficiencia o a la consolidación de los resultados o de corto o de largo plazo. El tema es que si partimos de la base de que estamos creando un sistema donde todos participan, ¿cuáles son los roles? Deben ser acordados. Las relaciones laborales pueden ayudar a definir estos roles. En segundo lugar, las relaciones laborales pueden ayudar a acordar los elementos técnicos.
Un sistema de remuneración por productividad no sustituye al sistema de remuneración tradicional. Probablemente lo complemente. Pero yo no conozco casos en donde toda la remuneración depende de la productividad. Sí puedo entender de que haya un salario tradicional y un complemento por productividad. ¿Cuál es la parte de este complemento? Es un tema que se puede acordar. Hay patrones internacionales, hay múltiples experiencias. Pero lo que es claro es que, definido de esta manera, pasa a integrar en una parte el sistema de remuneración. Con lo cual toca elementos claves en lo que es el interés de un trabajador, que es su ingreso, y por lo tanto va a estar muy interesado en saber cómo funciona el sistema. Un sistema de remuneración basado en estos criterios es mucho más complicado que ajustar por el IPC. El IPC pasado, o el IPC futuro, o un correctivo, todos estos sistemas son mucho más complejos. E incluyen muchos elementos técnicos. Los elementos técnicos son qué indicadores, dónde se miden los indicadores, con qué frecuencia, cuáles son las fuentes de indicador de los variables que integran los indicadores. Es decir, estoy diciendo simplemente algunos de los aspectos técnicos complejos que implica organizar un sistema de este tipo. Pero si esto no se establece con claridad, cualquiera puede decir, si desconfía, y esto, si hay dinero se reparte y si no hay dinero no se reparte. Y esto realmente sirve para poco. Digamos, si un sistema no es transparente y no da garantías a las partes, mejor no hacerlo. Porque a la larga no va a ganar la confianza, como recién decía Ignacio, que es relevante para que cada uno tenga un rol positivo y activo ante un sistema de este tipo. Y obviamente, el tercer aspecto es la negociación de los resultados. Es decir, si hay resultados positivos medidos de una manera acordada, con indicadores que todos coincidieron, entonces, ¿cómo se distribuye? Yo te dije que me voy a extender un rato más. Cumplo con mi rol. Voy a tener 2 puntos más. Creo, y después una reflexión final. ¿A quién beneficia la mejora de la productividad? Este es un tema relevante, porque quien ha planteado históricamente la productividad ha sido los empresarios. Y yo diría que si no hay una negociación colectiva por la productividad, toda mejora de productividad beneficia a los empresarios, exclusivamente. Les puedo contar muchos casos en donde esto ha pasado. Si existe un acuerdo, entonces participan de todos los que son parte del sistema. Obviamente, para ser parte del sistema, las partes tienen que decidir ser parte del sistema, sabiendo que esto no le va a resolver toda la vida, sino que esto lo que va a hacer es mejorar un indicador que como uno de los elementos tiene que contribuye en una parte de su remuneración, pero que incide en muchos otros elementos. En conclusión, pueden haber razones para no discutir la productividad. Las razones, si hay, son conceptuales, ideológicas, y no hay ninguna discusión en relaciones laborales que no tenga un componente ideológico. Es razonable, porque los actores tienen su forma de ver el mundo, tienen sus culturas, tienen sus formas de actuar, sus ideas. No está mal que cada uno piense
tenga una idea de lo que es el mundo y cuál es su rol en el mundo. El tema es que en este aspecto no hay pérdida de ninguna actividad. En el peor de los casos no hay ganancia, pero nunca hay pérdida. Lo cual, obviamente, el movimiento sindical uruguayo históricamente no se ha movido por razones económicas solamente. Ha mejorado, ha buscado siempre mejorar el salario, pero siempre ha tenido una visión mucho más amplia que los aspectos económicos, a diferencia de otros movimientos sindicales en el mundo. Con lo cual, que no haya una posibilidad de pérdida económica no quiere decir que el movimiento sindical participe en esto. Lo que está claro, y esto es lo que me gustaría decir, que no hay posibilidad de pérdida económica. Lo que hay es posibilidad de no ganar. Obviamente, lo primero que dije, si hay una mejora en la eficiencia o en los resultados que se acuerdan, quien digamos tiene el control de la empresa, obviamente va a tener siempre beneficios. Mi impresión es que si todos los esfuerzos lo hace el capital, o sea, el empresario, más el equipo gerencial solamente, el resultado va a ser más pobre. ¿Por qué va a ser más pobre? Porque va a utilizar una parte de los conocimientos que existen en la organización. Pero en la organización todos los miembros tienen un conocimiento que pueden aportar. Si no lo aportan, ese conocimiento no se utiliza en la mejora de los resultados. Con lo cual se están perdiendo posibilidades. Pero bueno, este es el dilema. Acordar, saber que esto es una posibilidad de hacer, digamos, de que todos participen, y también existe la posibilidad de que no participen. Querría terminar con un tema que es medio obsesivo. Pero las obsesividades, las obsesiones son obsesiones. Yo creo que América Latina verdaderamente está en un momento crucial en su historia. Probablemente nunca desde que América Latina es una región políticamente está en un momento como hoy. En la última década los resultados fueron altamente positivos. Diría que en casi todos los países, y diría que fuera cual fuera el tinte político del gobierno. Hubo un crecimiento económico mayor que el de la economía mundial, cosa rara históricamente en una zona tecnológicamente atrasada. Sin embargo, ocurrió, y no ocurrió un año, porque un año ha ocurrido muchas veces, ocurrió una serie de años en forma acumulativa. Como ya antes lo hizo el sudeste asiático, cambiando radicalmente el rol del sudeste asiático en la economía mundial. América Latina lleva varios años de crecimiento acumulado, y aunque es cierto lo que dice Ignacio, que se lenteció algo, porque no hay ninguna zona del mundo hoy que se pueda marginar de lo que pase, y cuando el mundo desarrollado está en crisis, eso va a impactar en todo el mundo, pero seguimos creciendo. No está previsto que América Latina caiga, y menos Uruguay. Este es un hecho que debemos destacar porque es un hecho raro en la historia. La deuda externa ha dejado de ser un problema. Si esta reunión la hubiéramos hecho 15 años atrás, es difícil que en algún momento alguien hubiera hablado de los intereses de la deuda externa. Hoy nadie habla. La deuda externa cayó como peso, y la condicionalidad que de la misma venía hoy no la tenemos, no la tienen muchos países y algunos la tienen marginalmente. Hubo una mejora de salarios, hubo una reducción de pobreza y una reducción de la desigualdad. La desigualdad se redujo menos que la pobreza, pero se redujo. Hechos altamente positivos. La pregunta ¿es sostenible este proceso?
cuando hago esta pregunta, hago la pregunta que se está discutiendo en múltiples ámbitos en América Latina. Lo que la mayoría opinamos, si fuera yo no sería nada, pero lo dice gente con mucho más historia en estos temas que yo. La sostenibilidad en el largo plazo de estos resultados y la profundización depende básicamente de dos elementos: la estructura productiva y la productividad. Hay algunos cambios, recién decía Ignacio, que hubo en la estructura productiva. Algunos cambios. Se necesitarían más cambios, con una estructura productiva basada en productos con más conocimientos. Porque la nueva división del trabajo del mundo ya no es agroindustria, es productos con conocimiento, productos sin conocimiento. Los países que producen productos con bajo conocimiento agregado, a la larga no van a estar beneficiados. Con lo cual, reducir los impactos posibles de las crisis en el comercio internacional depende de que nos insertemos en los mercados que más van a crecer. Estos son los mercados del conocimiento. Hacia esto es una transformación posible de la estructura productiva. Pero esto requiere además productividad. Me gustaría precisar lo que estoy queriendo decir cuando digo la sostenibilidad de los resultados. Con esto termino. Me saco las ganas. Los resultados en los últimos 30 años no son buenos. Menciono trabajos de Rodrik, que ustedes pueden encontrar en Google, y sobre todo los trabajos de CEPAL, que toma los de Rodrik y muchos otros. En los 80 la productividad bajó en América Latina. En los 90 creció 0,4. Del 2002 hasta acá creció el 1,7% anual. Son cifras obviamente mejores que las anteriores, pero bajas, todavía muy bajas. En el pasado hubo periodos de bonanza, quizá no tan extensos como el actual, pero hubo periodos de bonanza parecidos a los que tuvimos. Pero cuando hubo un impacto externo, estos resultados cayeron en un periodo muy breve. Esto quiere decir que todo lo que logramos, lo logramos, no necesariamente lo vamos a sostener. Para sostenerlo, tenemos que fortalecer la capacidad de competitividad de nuestra economía. Y esto depende directamente de la productividad. Esto no es un problema de los empresarios. Este es un problema de toda la sociedad. Porque sí, porque las políticas sociales se mantienen con acumulación de gastos. Y si no se acumulan gastos porque los ingresos externos caen los resultados de las políticas sociales. Cualquiera que mire la historia de América Latina puede ver que esto es un proceso cíclico que cada tanto se repite. Entonces, una condición para el desarrollo sostenible de la región y obviamente del Uruguay es asumir esta problemática. Saber que todos obviamente queremos consolidar lo que ya se logró, pero tenemos que ver cómo se logra esa consolidación. Si no logramos consolidarla, es probable que muchos de los logros, en un contexto que todos queremos que sea lo más lejos posible, pero que puede ocurrir, pueden caer. Esto básicamente depende de la productividad como un elemento clave, de la estructura productiva basada en conocimientos, y esto hoy requiere básicamente de que el conjunto de los actores sociales haga el esfuerzo, participe en tratar de resolver los múltiples problemas técnicos y operativos
que implica sistemas de este tipo. Obviamente son nuevos sistemas de relaciones laborales, pero son sistemas de relaciones laborales más complejos, con más dificultades técnicas. El problema es que yo creo que o América Latina decide enfrentar este problema o quedamos expuestos a que una baja del ciclo nos haga retrotraer anterior, digamos, al siglo pasado, con esos mismos valores, y lamentablemente estaremos perdiendo una oportunidad histórica. Bien, gracias y disculpen. Bueno, muchísimas gracias. Evidentemente la beta docente se le nota, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas, que son varias que nos han hecho llegar los participantes. Y esta pregunta va dirigida más bien a Milton Castellano y a Ignacio Otegi. Dice, ¿qué puede decir si se cumplen los acuerdos colectivos del sector? Por ejemplo, los tres panelistas han hablado de negociación colectiva, de confianza entre las partes y un sistema acordado. Pero no se habló si en Uruguay se cumplen o no los acuerdos para lograr productividad en los sectores. ¿Castellano? No, que empiece Otegi, que es un amigo. Otegi. Cuando Juan Manuel decía que hace 20 años que el tema de la productividad está presente, es cierto. Yo lo que traté de expresar es que ha tomado estado público y es parte de la discusión pública de la sociedad en los últimos 18 meses. Nuestro sector, la construcción, hace muchos años que ha incursionado en la medida que ha podido en este terreno y ha logrado acuerdos. Cuando los sectores están con niveles de actividad extraordinaria, cuando ingresan trabajadores que no son del sector, cuando el recambio o la aparición de nuevos actores sindicales, o sea, la construcción hoy tiene cerca de 70.000 trabajadores, tenemos presente en el sector una estructura sindical mucho más amplia y en consecuencia tenemos muchos delegados sindicales muy jóvenes, sin ningún tipo de experiencia. Y eso nos pone en que existen, en que lo hemos acordado, en que en general se han cumplido, y en los últimos 2 años o 2 años y medio hemos tenido dificultades para que esos acuerdos, si se logran, se cumplan. A nivel de productividad, siempre en los acuerdos salariales, o sea, cuando hay un convenio colectivo, quien diga que nunca nadie incumplió algo de ese convenio colectivo simplemente miente. No es fácil que todos los actores en toda la República cumplan 100%, por lo menos es la experiencia nuestra. Son miles de empresas y son decenas de miles de trabajadores. Siempre hay alguno que se escapa por la banda. ¿Eso implica que haya una vocación de incumplir a la interna del sector? No. Eso implica que hay que estar muy enérgico para corregir. No, yo concuerdo con Ignacio. En Uruguay hay una cultura de los acuerdos y de respeto de los acuerdos. El sistema de negociación en Uruguay, que es muy amplio, muy abierto por sectores, por lugares, por ramas. Es decir, somos actores que nos conocemos incluso de muchísimos años, en los distintos niveles. Yo creo que los niveles de respeto de los acuerdos en Uruguay es muy alto. Incluso del respeto de lo que se firma, incluso de convenios que solamente son y alcanzan con la palabra. En eso Uruguay tiene una larga tradición, un movimiento sindical muchas veces que podemos confrontar con el sector empresarial, pero nunca ha habido el destrato, nunca ha habido la falta de respeto e incluso un relacionamiento bastante positivo. Yo creo que el problema no está ahí, yo creo que en general se cumple. Por supuesto, debe haber alguna excepción que en definitiva confirma la regla, pero yo diría que los acuerdos en Uruguay tienen un alto concepto tanto de los trabajadores como de los empresarios. Como siempre puede haber algo por la vuelta. Los acuerdos de productividad a veces son más difíciles porque no hay tanta experiencia. Yo escuché atentamente a Juan Manuel, pero si la experiencia de la productividad en Uruguay son en empresas determinadas y muy concretas y con una cultura sindical de muchísimos años, que está muy lejos todavía de ser una realidad general.
Para Juan Manuel Rodríguez, ¿alguna experiencia internacional de incluir el tema de la productividad en la negociación salarial? ¿Conoce alguna que nos pueda decir? Bueno, ya está el micrófono acá. Bueno, ponte ese. Ya está el micrófono ahí. Si no hacemos un desastre, esto es aburridísimo. Hay muchas experiencias en el mundo de discutir por resultados. Hay países que lo tienen institucionalizado de diversas maneras. La opción que tomó Uruguay es una opción complicada de llevarla a la práctica. Esta que hablaba Ignacio, digamos, introducir la productividad a nivel de sector. Tiene múltiples argumentos técnicos en contra de llevar esto. No es que no se pueda medir el sector globalmente, pero dentro de cada sector las realidades son muy distintas. Con lo cual, si uno establece un criterio de remuneración para los sectores de más alta productividad, los de más baja van a quedar fuera. Esto va a llevar a un nivel de concentración. Y además hay otra realidad, y es que los consejos de salarios no se ajustan a la estructura de clasificación internacional uniforme. Y todas las estadísticas que existen en el Uruguay, que las releva el INE o el Banco Central, utilizan los criterios internacionales, las estadísticas internacionales. Esto no se ajusta a los consejos de salarios. Los consejos de salarios tienen una estructura distinta, con lo cual simplemente no tienen información. Pero no la tienen ni la van a tener. Porque no vamos a cambiar las estadísticas internacionales que hace Uruguay para permitir su comparación a nivel internacional y que existe. Estamos hablando de una construcción de estadísticas de décadas. La metodología de elaboración de estadísticas son de décadas. Con lo cual, efectivamente, la decisión de llevarlo a nivel de sector tiene razonablemente los resultados que tuvo. Y es que, yo diría, salvo bancarios, que tiene una información extra estadísticas oficiales, y la salud, que tiene una estadística extra las estadísticas oficiales, no hay otros sectores donde haya una productividad razonablemente calculada. Es decir, que el resultado es muy bajo y difícilmente lo sea. Ahora, sí es muy posible complementar la negociación de sector con una negociación de las empresas que quieran mejorar la productividad. Y la productividad a nivel de empresa, también con múltiples particularidades, porque la realidad dentro de cada empresa también es distinta. No todos los sectores son iguales, en fin, hay una serie de problemas técnicos, pero claramente a nivel de empresa es posible calcularlo, y esto es la experiencia internacional que más se ha desarrollado. Para Ignacio Otegui, ¿el sector de la construcción tiene alguna experiencia propia en negociación laboral en que se haya tenido en cuenta aspectos relacionados con la productividad? Vimos que sí, pero este es interesante. A su juicio, ¿qué factores se deberían tener en mente para que se empiece a considerar el tema de la productividad en la negociación colectiva? Es compartir información veraz y confiable. ¿Y qué más? Yo creo que tenemos que hacer carne en los actores, tanto en los trabajadores como en los empresarios, que el proceso que describía Juan Manuel de crecimiento del salario, de los incrementos del salario horario en Uruguay, ha llegado a un techo. Por supuesto que hay sectores sumergidos. En la construcción no es así. Y en definitiva, para poder mejorar y continuar mejorando, es imprescindible lograr que los temas de productividad sean incorporados en la discusión, en nuestra opinión, mediante las relaciones laborales en el próximo Consejo de Salarios. Perfeccionándolo, si no logramos incorporar en una gama importante de actividades de la República estos temas, simplemente vamos a tener dificultades tal vez en el mediano plazo. Seamos conscientes o no, lo deseemos o no, es lo que va a ocurrir. Y sí, claro que es un desperdicio si tenemos una década de crecimiento y podemos generar sinergias y fortalezas que nos ayuden a consolidar una segunda década de crecimiento, lo cual sería, creo que en la historia de América Latina absolutamente inédito, ya no
en qué porcentaje se creció, si estamos por arriba del mundo o por debajo. No creo que haya ningún periodo en la época de América Latina que tuvo crecimiento durante 2 décadas. Está a nuestro alcance. Dependerá de nosotros, de la inteligencia de unos y de otros, el lograrlo. Para Juan Manuel. ¿Cómo se resuelve el siguiente dilema? La empresa A mejora su productividad a través de la mano de obra. La empresa B mejora su productividad de sus activos tecnológicos. Resultado, la empresa A pierde competitividad frente a la empresa B. ¿Qué pasa en la empresa A? Bueno, no sé. No sé si necesariamente tiene que ocurrir eso. Todo depende cuánto aumente cada productividad. Ahora, si una empresa aumenta la productividad por una estrategia y otro la aumenta por otra, uno se basa en un insumo y otro se basa en el otro, la verdad que problema no hay ninguno. La realidad es que una debería tomar el ejemplo del otro y además de ese factor, utilizar el otro factor y sumar. Y que las dos empresas aumenten la productividad de los dos insumos y no de uno. Esto es posible. Y luego un tercero, y luego un cuarto. Es decir, ¿por qué no generar un proceso permanente de mejora en la productividad? Supongamos, había una empresa en una época, un caso concreto, que en realidad lo que le preocupaba era reducir la cantidad de desechos, o sea, de insumos que se perdían por mal manejo. Obviamente, si los insumos no se pierden, se utilizan. Es como decir, se utilizan más insumos y el producto crece. Por un factor que simplemente significaba tirar menos, tratando de cuidar más la materia prima. Un indicador que uno diría, ¿qué productividad? Bueno, estrictamente se puede decir que es productividad de la materia prima o de un insumo, pero puede ser de la energía o puede ser de cualquier factor productivo. Y obviamente, si hay dos empresas que están compitiendo exactamente en el mismo mercado, que tienen una negociación salarial de consejo de salario y por lo tanto pagan los mismos salarios, si supongamos que tienen niveles de calificación similares y hay una que crece la productividad y la otra no, y le va a ir mal, lógicamente. Ahora, ¿le va mal? Porque no es demasiado inteligente, porque podría ser inteligente y hacer crecer la productividad. Hay más preguntas interesantes que prometen respuestas apasionantes, pero eso se nos va más allá de ahora, que yo les había prometido que a las 6:45 nos retirábamos. Así que le voy a hacer un anuncio de la próxima actividad de ACDE. Es sobre la nueva forma de la socialdemocracia. En esta actividad va a tener participación Pablo Mieres, Heber Gato y Marcel Bayán, y está incluida en el marco dentro del ciclo Uruguay 2030 Proyecto de Nación. No resta más, un poco para cumplir con el horario, de agradecerles a los patrocinantes de ACDE que hacen posible este ciclo de actividades, agradecerles a ustedes, los expositores, el tiempo y el conocimiento que nos dieron, y a ustedes, los participantes, haber venido. Muchísimas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para